Hi, and my name is Brother Christopher Hudson from the Forerunner Chronicles on YouTube. Hola a todos, mi nombre es Christopher Hudson del Ministerio Forerunner Chronicles de YouTube. And once again, I'd like to invite you to be with us for this special message in our series entitled Preparation for the Final Crisis. Y nuevamente quiero darle a ustedes la bienvenida para acompañarnos en otro mensaje de nuestra serie titulada Preparación para la crisis final. Before we get into our message for today, Antes de comenzar con nuestro mensaje del día de hoy, as always, I'd like to invite you to have a word of prayer. como siempre les invito Let's a pray. tener una oración con nosotros. Father in heaven, we thank you once again for the blessing of life. Padre Celestial, te agradecemos nuevamente por la bendición de la vida We pray that even now, y te pedimos que ahora your holy angels would come to minister unto each one of us, tus santos ángeles vengan para ministrar a cada uno de nosotros that your spirit would go into every heart, y que tu espíritu vaya a todo corazón, in every home, en cada casa, and open thou our eyes, y que tú puedas abrir nuestros ojos that we might behold wondrous things out of thy law. para que podamos ver cosas maravillosas de tu ley. And please sanctify our Y lives por favor, santifica nuestras vidas through your word, a través de tu palabra, which is truth. la cual es verdad. For these things we pray humbly in Jesus' name. Y esto pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amen. Amén. The Bible tells us in the book of Psalm, chapter 12 and verse 6, La Biblia nos dice en Salmos 12, versículo 6, the words of the Lord are pure words, las palabras de Jehová son palabras puras, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. como plata refinada en oro de tierra, purificada 7 veces. The word pure that is used here in Psalm chapter 12 and verse 6 Esta palabra pura que se utiliza acá en el versículo 6 de Salmos 12 means that all the words of God significa que todas las palabras de Dios are true. son verdad, They're trustworthy. son dignas de confianza, They're infallible. son infalibles. Everything that God says will indeed come to pass. Significa que todo aquello que dice el Señor se hará. All the words of the Lord are pure words. Todas las palabras de Jehová son limpias. The Bible speaks more about the word of God. La Biblia habla más sobre la palabra de Dios. In the book of John, chapter 1, beginning at verse 1, En el libro de Juan, comenzando en el versículo 1 del primer capítulo, which is a familiar scripture to most of us. lo cual es una escritura familiar para muchos de nosotros. The Bible declares there, La Biblia declara en este pasaje, in the beginning was the Word, en el principio era el verbo, and the Word was with God, y el verbo era con Dios, and the Word was God. y el verbo era Dios. The same was in the beginning with God. El mismo era en el principio con Dios. I want you to understand Y quiero que entiendan that the Bible is letting us know here que la Biblia nos está dejando that number saber one, aquí the que en Word of primer God lugar, is divine. la palabra de Dios es divina. Number two, Número 2, the very Word of God that is in existence today la palabra misma de Dios que está en existencia hoy is the very same Word of God that was in existence in eternity past. es la misma palabra que existía en la eternidad pasada. God's Word has never changed, La palabra de Dios nunca ha cambiado and God's Word will never change, y nunca cambiará, because all of the words of God are pure words. porque todas las palabras de Jehová son puras. In John chapter 1 and verse 2, En Juan capítulo 1, versículo the 2, Bible speaks more about the Word of God there. la Biblia habla un poco más sobre la palabra de Dios o el verbo allí. It says, all things were made by him, En el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. and without him was not anything made that was made. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. In him was life, En Él estaba la vida and the life y la vida was the light of men. era la luz de los hombres. The Word of God is pure. La palabra de Dios es limpia, es pura It is also life, y es también vida. life eternal, Vida eterna, life that changes not. vida que no cambia. And the Word of God Y la palabra de Dios brings to light trae a la luz the life of God. la vida de Dios. You know, when you think of light, Cuando usted piensa en la luz, it is something that is absent of any darkness. es algo en lo cual la oscuridad está completamente ausente. Is that true about the life of God?
¿Es esto cierto sobre la vida de Dios? Is God light, ¿Es Dios luz? absent of all darkness? Sí, con ausencia de toda oscuridad. The Bible tells us in the book of 1 John, La Biblia nos dice en el libro de Primera de Juan, chapter 1, capítulo 1, speaking on this very subject. hablando de este punto. This is the message which we have heard of him Este es el mensaje que hemos escuchado de Él and declare we unto you, y lo hemos declarado a vosotros, that God is light, que Dios es luz and in him is no darkness at all. y no hay ninguna tiniebla en Él. That is 1 John chapter 1 and verse 5. Esta es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. So in God, Entonces, en Dios there's no darkness, no hay tinieblas, only light. solamente luz. And the word of God Y la palabra de Dios brings to our attention trae a nuestra atención the life of God, la vida de Dios, which is light. la cual es luz. Do you know ¿Sabe usted that there is no other agency in existence que no hay ninguna otra ningún otro agente que exista that can give us a better revelation que puede darnos una mejor revelación of the life and character of God? de la vida y el carácter de Dios? The Bible tells us in 1 John chapter 1 and verse 5, La Biblia nos dice en Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 5, this then is the message which we have heard of him and declare we unto you. este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. God is light, Dios es luz and in him is no darkness at all. y no hay tinieblas en Él. The word of God is light, La palabra de Dios es luz and God himself is light. y Dios mismo es luz. God and his word are one and the same, Dios y su palabra son los mismos y uno. which means the word of Lo God que significa que la palabra de Dios reveals to us the very character of God himself. nos revela el carácter mismo de Dios. Matter of fact, De hecho, the Bible expresses this truth la Biblia expresa esta verdad. in the book of John chapter 1 and verse 14. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. The word of God declares there, La palabra de Dios declara en este pasaje, and the word was made flesh and dwelt among us, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, and we beheld his glory, y vimos su gloria, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. The greatest revelation La revelación más grande that humanity has ever received que alguna vez haya recibido la humanidad of the life and character of God himself de la vida y el carácter de Dios mismo came through the word of God. vino a través de la palabra de Dios. The greatest revelation La mayor revelación of the character of God del carácter de Dios that we can ever receive que alguna vez hayamos podido can recibir only come through puede venir solamente the agency of the word of God. a través de la gente de la palabra de Dios. And this means something very important. Y esto significa algo bien importante. I want you to pay close attention Y quiero que preste, por favor, atención, because it deals with all of the information that we've spoken about up until this point. porque esto tiene que ver con toda la información que hemos hablado hasta este punto. The word of God is supposed to be pure, La palabra de Dios se supone es limpia, pura, infallible, es infalible, unfailing, no falla, trustworthy. es digna de confianza. If God's word ever fails, Si la palabra de Dios alguna vez fallase, if any of the promises of God do not come true, si alguna de las promesas de Dios no se llevaran a cabo, if God's word si la palabra de Dios can be found in error pudiera hallarse en error on just one point, en solamente un punto, it will bring the very character of God himself into question. eso traería a cuestionamiento el carácter mismo de Dios. Because the Bible declares Porque la Biblia declara that out of the abundance of the heart, que de la abundancia del the corazón mouth speaketh. la boca habla. Therefore, if God's word is not pure, Por lo tanto, si la palabra de Dios no fuese limpia, that means God himself is not pure. eso significaría que Dios mismo no And fuera God limpio. will have to step down
Y off Dios of his throne. entonces tendría que bajar de su trono. My friends, Amigos, do you understand ¿entiende usted that the great controversy que el gran conflicto that is now going on que está en este momento between Christ and Satan, entre Cristo y Satanás, between the throne of God entre el trono de Dios and the throne of Satan, y el trono de Satanás, this controversy came into existence esta controversia vino a existir by Satan al decir, attacking atacar the purity la pureza of the Word of de God. la palabra de Dios. If you don't believe it, Y si usted no lo cree, just open your Bible to the book of Isaiah, chapter 14. entonces abramos nuestras Biblias en Isaías capítulo 14. Because in Isaiah chapter 14, beginning at verse 12, Porque en Isaías 14, comenzando en el versículo 12, God gives us a view into the heart Dios nos da una visión al corazón of the angel Lucifer de este ángel Lucifer before he was casted out of the courts of heaven antes de que él fuera echado de las cortes celestiales as a result of his rebellion. como resultado de su rebelión. In Isaiah chapter 14 and verse 12, the Bible says, En Isaías 14, 12, la Biblia dice, How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, o Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones. For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. I will exalt my throne above the stars of God. En lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. I want you to think about this. Y yo quiero que usted piense sobre esto. Why would Lucifer say in his heart, ¿Por I will qué, ascend into heaven? por qué Lucifer diría en su corazón, voy a ascender, subiré al cielo? When he was actually Cuando él estaba actualmente located in heaven at this time. ubicado en el cielo en este momento. And we can know surely Y nosotros podemos saber con toda certeza that Lucifer was in the courts of heaven que Lucifer estaba en las cortes del cielo. because Lucifer Porque Lucifer is the title es el título that God used to identify que Dios utilizó para identificar Satan a Satanás, diciendo before he was casted out of heaven. a Satanás antes de que él fuese echado del cielo. When Lucifer was casted out of heaven, Cuando Lucifer fue echado del cielo, he then became known as the devil and Satan. él entonces fue conocido como el diablo o Satanás. But here in Isaiah chapter 14 and verse 12, Pero aquí en Isaías 14, versículo 12, he is called by the title Lucifer, a él se le llama Lucero o Lucifer, which means we're looking at the rebellious thoughts lo cual nos da una visión del pensamiento rebelde that were born que nació in the heart of Lucifer en el corazón de Lucifer while he was dwelling in the presence of God. mientras él se encontraba en la presencia de Dios. Why? ¿Por qué? While he was in heaven, ¿Por qué estaba en el cielo? he said in his heart, Él dijo en su I corazón, will ascend into heaven. subiré al cielo. What does this mean? ¿Qué significa esto? Go with me in your Bibles to the book of Romans chapter 10 and verse 6. Vengan conmigo a la Biblia, en el libro de Romanos 10, versículo 6. Because the Bible gives us an understanding of this mystery that we're looking at. Porque la Biblia nos da entendimiento de este misterio al cual estamos viendo. We are told there in the scriptures, Y se nos dice aquí en este pasaje de las Escrituras, but the righteousness which is of faith speaketh on this wise. pero la justicia que es por la fe dice así: Say not in thine heart, who shall ascend into heaven, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? which is to bring Christ down from above. Esto es para traer abajo a Cristo. You see, as Lucifer Verán ustedes, mientras Lucifer initiated his rebellion in the courts of heaven, iniciaba esta rebelión en las the cortes celestiales, first rebellious thought that he had in his heart el primer pensamiento de rebeldía que tuvo en su corazón was that he wanted to ascend into heaven, era que él quería subir al cielo, which according to Romans chapter 10 and verse 6 que de acuerdo a Romanos 16 means he wanted to take Christ
down from above. significa que él quería traer abajo a Cristo. And Christ, my friend, Y Cristo, according to hermanos, John chapter 1 and verse 1, de acuerdo a Juan 1:1, is the Word of God. es el verbo, es la palabra de Dios. The devil started this controversy in the courts of heaven El diablo comenzó toda esta controversia en las cortes del cielo by seeking to attack the Word of God. al tratar de atacar la palabra de Dios. Because if he could bring down the Word of God, Porque si él podía echar abajo la palabra de Dios, he could overthrow the throne of God. él podía también echar abajo el trono de Dios. Because by smearing the character of the Word of God, Ya que él, al tratar de dañar el carácter de Dios, it attacks the character of God the Father himself. eso también atacaría el carácter de Dios Padre mismo. But God's Word is pure. Pero la palabra de Dios es pura. And in this controversy, God's Word must be revealed to all the universe as pure. Y en este conflicto, la palabra de Dios debe ser revelada a todo el universo como pura. But how can we prove that the Word of God is indeed pure, Ahora, ¿cómo nosotros podemos probar realmente que la palabra de Dios es pura? trustworthy, Es digna de confianza, infallible, infalible, something we can always depend upon? algo en lo cual siempre podamos depender. The Bible tells us how we can prove the Word of God. La Biblia nos dice cómo nosotros podemos poner a prueba la palabra de Back in Dios. the book of Psalm, chapter 12 De vuelta a Salmos 12, versículo 6. and verse 6. The Bible says there once again, the words of the Lord are pure words, La Biblia nos dice allí nuevamente, las palabras de Jehová son limpias, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. como plata refinada en oro de tierra, purificada 7 veces. The Bible here La Biblia aquí likens the purity of God's word compara la pureza de la palabra de Dios to silver a la plata, that is taken, que es tomada, placed inside of an earthen furnace, colocada en un horno de tierra and then heated up 7 times. y luego siendo calentado este horno 7 veces. Is it possible for us Es posible para nosotros to take God's word, el tomar la palabra de Dios, put it inside an earthen furnace, colocarla dentro de un horno de tierra and then heat it up 7 times y luego purificarlo 7 veces so that we can prove the purity of the word of God? para que así nosotros podamos probar la palabra de Dios? You don't think so? Usted no cree eso, Let's find out. pero vamos a encontrar algo más. The first thing I want you to consider Lo primero que quiero que usted considere is something the Bible says about silver. es algo que la Biblia dice sobre la plata. In the book of Daniel, chapter 11, at verse 43, En el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 43, the Bible says, "But the treasures of gold and of silver." la Biblia habla de los tesoros de oro y plata. I want you to understand simply Ahora, yo quiero que usted entienda that in the simplemente Bible, que en la Biblia, silver is defined as a treasure. la plata se define como un tesoro. Can you take the treasure of silver, ¿Puede usted tomar el tesoro de la plata? or rather, O más bien, can you take the treasure of the Word of God ¿puede usted tomar el tesoro de la palabra de Dios and place it in an earthen vessel? y colocarla en hornos de barro? The Bible says in 2 Corinthians chapter 4, La Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 4, beginning at verse 6, comenzando en el versículo 6. "For God who commanded the light to shine out of darkness Porque- hath shined in your hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ." Porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. And we have this treasure in earthen vessels, Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, that the excellency of the power may be of God and not of us. para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. According to the Bible, De acuerdo a la Biblia, the treasure of the Word of God el tesoro de la palabra de Dios can indeed be placed within earthen vessels. puede ser colocada ciertamente
en vasijas de barro. And those earthen vessels Y estas vasijas de barro are men and women son hombres y mujeres, like you and myself. como usted y como yo. But can these earthen vessels Pero, ¿será que pueden estas vasijas, be heated up with fire like a furnace? pueden ser calentadas como un horno? Look what the Bible says Mire lo que la Biblia dice. in the book of Peter, En el libro de Pedro, chapter 4, capítulo 4, looking at verse 12. vamos a ir al versículo 12. 1 Peter, Primera de Pedro, chapter 4, capítulo 4 and verse 12. y versículo 12. The Bible says, La Biblia dice, Beloved, amados, think it not strange concerning the fiery trials which are to try you, as though some strange thing happened unto you. no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Once again, Nuevamente, according to the Bible, de acuerdo a la Biblia, when trials come into our lives, cuando los problemas, las pruebas vienen a nuestra vida, it is like fire es como fuego that is heating up these earthen vessels que está calentando estas vasijas terrenales, in which the treasure of the Word of God en las cuales el tesoro de la palabra de has Dios been deposited. ha sido depositada. But what are these fiery trials actually trying? Ahora, ¿qué es lo que realmente está probando estas pruebas de las cuales se habla? Are these trials coming to you to see if you're very intelligent? ¿Es que las pruebas vienen a usted para comprobar si usted es bien inteligente? Are these trials coming to you to test how strong you are ¿O para probar qué tan fuerte es usted? mentally ¿O mentalmente? and physically? ¿O físicamente? What are these fiery trials actually trying or proving? ¿Qué es lo que realmente están tratando de probar estas pruebas o problemas? The Bible says in the book of James, chapter 1, La Biblia nos dice en el libro de Santiago, beginning at capítulo verse 1, 2, comenzando en el versículo 2. count it all a joy Cuente como todo gozo when ye fall into diverse temptations, cuando caes en diversas tentaciones, knowing this, conociendo esto, that the trial of your faith worketh patience. sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. When the fiery trials come to our lives, Cuando estas pruebas de fuego vienen a nuestras vidas, they come to try our faith. ellas están probando nuestra fe. What is faith? ¿Y qué es fe? You say faith is belief. Usted dice la fe es But creer, belief in what? pero ¿creer en qué? The Bible tells us in Romans chapter 10 and verse 17. La Biblia nos dice en Romanos 10:17 So then faith cometh by hearing, que la fe viene por el oír and hearing by the word of God. y el oír viene por la palabra de Dios. The foundation of all good faith La base de cualquier buena fe is not what you feel no es lo que usted siente or what you think, o lo que usted piensa, but it is the word of pero God. es la palabra de Dios. The words of the Lord, which are supposed to be pure words. Las palabras del Señor que se suponen son palabras puras. When fiery trials come into your life, Cuando las pruebas de fuego vienen a su vida, they come to try, vienen para probar are we truly depending si estamos realmente upon the dependiendo unchanging nature, de la naturaleza que no cambia, the infallible power del poder infalible that is contained que se contiene within the Word of God? dentro de la palabra de Dios. Do we truly depend upon the promises of the Lord? ¿Dependemos realmente de las promesas del Señor? Will we wait, Esperaremos, no matter how long it takes, no importa cuánto tiempo tome, for the Word of God para que la palabra de Dios to be fulfilled in our lives? sea cumplida en nuestras vidas? Because like Abraham in Romans chapter 4, Ya que como Abraham se nos habla en Romanos 4, we are fully persuaded estamos totalmente decididos that that which God has promised, que aquello que Dios ha prometido, that which the Word of God declares, aquello que la palabra de Dios declara, the Word of God possesses creative power la palabra de Dios posee poder creativo to perform in our lives. para ejecutarlo en nuestras vidas. The fiery trials Estas pruebas de fuego try your patience prueba su paciencia in depending upon the Word of God. en depender
en la palabra de Dios. But there's a greater truth that's here, my friend. Pero hay una gran verdad que se esconde aquí, mis amigos. Because when the fiery trials come to our lives, Porque cuando estas pruebas vienen a nuestras vidas, heating up these earthen vessels, calentando 7 veces estas vasijas terrenales, in which the treasure of the purity of the Word of God has been deposited, en donde el tesoro de la pureza de la verdad se encuentra. not only do these trials No solamente estas pruebas prove prueban or test sí, aprueban our faith in the Word of God, nuestra fe en la palabra de Dios, but these trials, pero estas pruebas they also prove también prueban the purity la pureza of the Word of God. de la palabra de Dios. Let me explain to you what I'm saying. Y aquí voy a explicarles lo que estoy tratando de decir. When fiery trials come to our lives, Cuando los problemas vienen a nuestras vidas, when we're tempted to lose our tempers, cuando estamos tentados a perder nuestro control, or we're tempted to steal or to participate in something that is against God's will, o cuando estamos tentados en participar, en robar, en cualquier otra cosa que esté en contra de la voluntad de Dios. and we hold on to the Word of God, Y nosotros, durante la tentación, nos agarramos de la palabra de Dios and like Jesus we say, y como Jesús decimos, it is written, está escrito. or thou shalt not steal. Cuando usted se agarra a la palabra, no robarás. Or you say, it is written, O usted dice, escrito está, thou shalt not bear false witness. no vas a levantar falso testimonio. This is God's word to me. Esta es la palabra de Dios para mí. And I know that all of God's word Y yo sé que toda palabra de Dios possesses creative power posee poder creador to perform in my life para hacer en mi vida the will of la God. voluntad de Dios. If you hold onto the word of God like this, Si usted se aferra a la palabra de Dios de esta forma, when temptations come to you, cuando las tentaciones vengan a usted, depending upon the power of God dependiendo del poder de Dios, to give you victory over temptation, para darle victoria sobre la tentación, you prove usted prueba to the devil al demonio and the rest of the universe y al resto del that universo God's word is pure, que la palabra de Dios es pura, that it has power que tiene poder to keep man para mantener al hombre from committing sin fuera de mantener against God, hacer pecado, that the cometer pecado ante promises Dios. of God are sure Que las promesas de Dios son ciertas and can keep us y puede in guardarnos every en situation. cada situación. But Pero if temptation comes to you si la tentación viene a usted and you say the word of God says this, y usted dice, la palabra de Dios dice esto, but I'm still going to do this, pero aún voy a hacer aquello, then the devil can say, look, see, entonces el enemigo, el diablo puede decir, mira, God's word isn't pure. la palabra de Dios es impura. That person knows the word of God. Esa persona sabe la palabra de Dios And the promises of God weren't able to keep them from y las temptation. promesas de Dios no fueron suficientes para mantenerlo fuera de la God's tentación. word failed. Y la palabra de Dios falla. My friends, Amigos, do you realize usted se da cuenta when you fall into sin, que cuando usted cae en pecado, you bring the character of God into question? usted trae en cuestionamiento el carácter de Dios. But when we, by faith, Pero cuando nosotros por fe, in the power of God, en el poder de Dios, to deliver us from sin, para librarnos del pecado, hold fast to His word, nos aferramos a su palabra, we exalt the character of God exaltamos el carácter de Dios and declare Him to be true y lo declaramos como verdadero before the devil ante Satanás and his host of fallen y angels. ante toda su hueste de ángeles caídos. Just like the 3 Hebrew boys, Tal como lo hicieron los 3 jóvenes hebreos, Shadrach, Meshach, and Abednego, Sadrach, Mesach y Abednego, or their real names, Hananiah, Mishael, and Azariah, o tal como sus nombres realmente son, Ananías, Misael, when in the courts of Babylon, cuando en las cortes de Babilonia, on the plain of Dura, en ese plan de Duro, they were commanded to bow down a ellos se le dio la orden de hincarse, de doblarse to a golden image, a una imagen de oro. when they were commanded to worship the golden statue, Cuando a ellos se le dio la orden a adorar esa imagen de oro, which is totally contrary to God's 10 commandments. lo cual es totalmente contrario a los 10 mandamientos de Dios, They told Nebuchadnezzar, ellos le dijeron a Nabucodonosor, thou, O king, oh rey, we are not careful to answer you.
no tenemos cuidado en responderte. our God is able to deliver us out of your hand. Nuestro Dios es capaz de librarnos de tus manos, But if he chooses not to deliver us, pero si escoge no hacerlo, we still won't bow down. nosotros aún no nos doblaremos. They held on to the word of God. Ellos se aferraron a la palabra de Dios. And because they held on to the treasure of the word of God, Y porque ellos se aferraron a ese tesoro de la palabra de Dios, they were casted into a fiery furnace. ellos fueron echados a un horno caliente. And that fiery furnace was heated up not one time, Y ese horno no fue calentado una sola vez, not two times, no 2 veces, but 7 times hotter than it pero ever had been heated 7 up. veces de más de cualquier temperatura que haya sido calentado. And as they were going through this fiery trial, Y cuando ellos entraron al pasar esta prueba de fuego, because they were holding on to the word of God, ya que ellos estaban aferrados a la palabra de Dios, the Bible tells la us Biblia nos dice that King Nebuchadnezzar stood up from his throne que el rey Nabucodonosor se paró de su trono and said, "Did we not throw 3 men into that furnace? y preguntó, ¿acaso no eran 3 los que echamos en ese horno? Why is it that I see 4? ¿Por qué entonces veo 4? And the 4th looks like the Son of God." Y el cuarto tiene el rostro del Hijo de Dios. Why is this, my friend? ¿Por qué esto, amigo? It is because Es porque when we hold on to the purity of the word of God cuando nosotros nos asimos de la pureza de la palabra de Dios and depend upon his promises in trial and in crisis, y dependemos de sus promesas, tanto en las pruebas como en las crisis, it is in these hours es en estas horas where God can stand with us cuando Dios puede estar firmes con nosotros and the glory of God can be y seen la gloria de Dios puede ser vista when we hold fast cuando nosotros nos to the aferramos purity of the word of a God. la pureza de la palabra de Dios. My friends, God will allow us Queridos amigos, Dios permitirá que nosotros to go through fiery trials pasemos por pruebas de fuego that the purity of his word might be proven to the para que la universe. pureza de su palabra sea vista en todo el universo. The Bible states this in the book of Psalm chapter 66 and verse 10. Y esto lo dice la Biblia en Salmo 66, versículo 10. Bible says there, La Biblia dice en este pasaje, "For thou, O God, hast proved us. Thou hast tried us as silver is tried." porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. The same way De la misma forma that the purity of the word of God que la pureza de la palabra de Dios and the purity of silver y la pureza de la plata is proven by the fiery trials, se prueba a través del fuego, our characters nuestro carácter, and our faith nuestra fe in the word of God en la palabra de Dios is proven as we go through fiery trials. es también probada a medida que entramos en esas pruebas de fuego. And in this critical hour Y en esta hora crítica of the investigative judgment, del juicio investigativo, God is proving his people Dios está probando a su pueblo like silver in an earthen furnace. como la plata es probada en un horno de tierra. Bible says in the book of Malachi chapter 3, La Biblia dice en el libro de Malaquías capítulo 3, looking closely at the scriptures on this issue, y aquí vamos a mirar detenidamente la escritura en este asunto. beginning at verse 3. Vamos a comenzar en el versículo 3. The Bible says, La Biblia dice, "And he shall sit y se sentará as a refiner and purifier of silver, para afinar y limpiar la plata, and he shall purify the sons of Levi." porque limpiará a los hijos de Leví. As God is allowing us to be tried, Mientras que Dios permite que nosotros seamos probados, like silver that is placed inside a fiery furnace, como la plata que se coloca en un horno terrenal, he is seeking to purify unto himself Él también está tratando de purificar para sí mismo the sons of Levi. a los hijos de Leví. My friends, the sons of Levi Amigos, los hijos de Leví are those that made up God's priesthood. son aquellos que conforman el sacerdocio de Dios. God is trying to raise up in this crisis hour Y Dios está tratando de levantar en esta hora de crisis an eternal priesthood
un sacerdocio eterno, that is faithful, que es fiel, that is true, que es verdadero, who has no darkness in their hearts, que no tiene tinieblas en sus corazones, because they stand porque ellos están and live firmes y by the viven purity por la pureza of the Word of de la God. palabra de Dios. That's why the Bible says, Es lo que la Biblia dice. for ye are a chosen generation, Porque ustedes son una generación escogida, a peculiar people, un pueblo peculiar, a royal priesthood, sacerdocio real, that God has called out of the darkness into the marvelous light. que Dios ha llamado fuera de las tinieblas a la luz admirable. Because God is light, Porque Dios es luz and in him is no y darkness en at Él all. no hay tinieblas. God's word is light, La palabra de Dios es and luz in it is life. y en ella hay vida. And God wants a people Y Dios quiere un pueblo that walk in the light, que camine en la luz, even as he is in the light. aún como es Él que está en la luz. That our lives Que nuestras vidas might be used puedan ser usadas to vindicate his character para vindicar su carácter and bring glory and honor to his y name. traer gloria y honra a su nombre. This is why the Bible declares Es por esto que la Biblia declara in Matthew chapter 5, en Mateo 5, Matthew chapter 5, Mateo 5, looking at vamos a ver verse 16. el versículo 16. Let your light so shine before men, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, that they may see your good works para que vean vuestras buenas obras and glorify your Father y glorifiquen a vuestro Padre which is in heaven. que está en los cielos. Will you live Vivirás tú according de acuerdo to the purity a la pureza of the Word of de God, la palabra de Dios, that God might be declared pure, para que Dios sea declarado puro, faithful, fiel, true, verdadero and unchanging? y inmutable? God is calling you Dios te está llamando to be one that He can use para ser uno que Él pueda usar, to vindicate His character para vindicar su carácter in this crisis hour. en esta hora de crisis. But if you refuse the invitation, Pero si usted rehúsa la invitación, God will still have a people Dios aún tendrá un pueblo that will shine as lights for Him que brillará como luz para Él in this time of en darkness. esta hora de tinieblas. Because the Bible declares Porque la Biblia declara in Romans chapter 3, en Romanos 3, beginning at verse 3, comenzando en el versículo 3. for what if some did not believe? Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, Shall their unbelief make the faith of God without effect? su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. What if some don't believe in the power of the Word of God to transform our lives? ¿Qué tal si algunos de los que los escuchan no creen en el poder de la palabra de Dios para transformar vidas? What if some do not believe in the power of the Word of God to deliver us from every sin? ¿Qué tal si algunos no creen en el poder de la palabra de Dios para librarnos de cualquier pecado? What if some ¿Qué tal si algunos lack faith les falta fe in the purity, en la pureza, the infallible, unchanging nature en la naturaleza infalible e inmutable of the Word of de God? la palabra de Dios? Shall their unbelief ¿Será que su make incredulidad the faith of God without effect? anulará la fidelidad de Dios? The Bible declares, La Biblia declara God forbid. de ninguna manera. Yea, ¿Sí? let God be true and every man a liar, Que sea Dios veraz y todo hombre un mentiroso, as it is written, como está escrito, that thou mightest be justified in thy saying, para que seas justificados en tus palabras and mightest overcome y venzas when thou art judged. cuando fueres juzgado. In this judgment hour, En esta hora de juicio, not only are our characters being investigated, no solamente nuestros caracteres están siendo investigados, but the character of God is on trial before the universe. pero el carácter de Dios está también en tela de juicio en el universo. And the only way Y la única forma that God will be proven que Dios va a ser probado to be just, como justo, to be true, como verdadero to be a God of love y como un Dios de amor that is faithful unto the end, que es fiel hasta el fin, is when His word es cuando su palabra is proven to be true, es probada como verdadera, as all of His promises como todas sus promesas are made true
son hechas verdades in you. en usted. My friend, Amigo, God has called you to something Dios te ha llamado para algo that is higher than any human thought. que es aún mayor que cualquier pensamiento humano. He wants you, Él quiere que usted, a simple earthen vessel, una vasija simple terrenal, to be used sea usada to reveal para revelar the unchanging, unfailing nature la naturaleza inmutable of His character de su carácter. by you Por usted, living a life of faith viviendo una vida de fe in the power of the Word of God. en el poder de la palabra de Dios. Will you allow God Le permitirá a Dios to recreate you recrear en usted through the power of His Word con el poder de su palabra. today? Hoy I pray yo oro that your decision will be, que su decisión sea, Lord, purify me, Lord, purifícame, transform me, transfórmame, make me like Jesus, hazme como Jesús, make me pure, hazme puro, even aún as you are pure, como tú eres puro, so that when Jesus Christ returns, para que cuando Jesucristo regrese, my life mi vida will have brought glory traiga gloria to God. a Dios. Amen. Amén. Let's pray. Vamos a orar. Father in heaven, Padre Celestial, we thank you so much for your word. te agradecemos tanto por tu palabra. Your scripture says, sanctify them through thy truth. Thy word is true. Tu palabra nos dice, santifícalos por tu palabra es verdad. We know that you and you alone are the only one that can make us holy. Sabemos que solamente tú puedes hacernos santos. And so our prayer today Y is, así nuestra oración hoy es, cleanse these earthen vessels. limpia estas vasijas terrenales. Fill us with your presence Llénanos con tu presencia and use us y úsanos to lighten this world with your glory. para poder brillar en este mundo con tu gloria. For all this we ask Porque todo esto lo pedimos in the worthy name of Jesus. en el digno nombre de Jesús. Amen. Amén. God bless you. Dios le bendiga.